Hola amigos, buen domingo como siempre. Hoy también estoy grabando un domingo, refugiada del calor y consolada por la filosofía. Mi filosofía de barrio desde San Telmo. Bueno, seguimos en lo que veníamos, hablando de Platón. O mejor dicho, bueno, sí, de lo que Platón le hace decir a Sócrates, principalmente en la República. ¿A qué viene todo esto? Y que estamos abordando distintos filósofos, filosofía política, porque tratando de un poquito dilucidar cómo pensaron la cuestión del Estado. Y venimos hace unos videos hablando de un poquito de la concepción griega en general, pero particularmente por la vía de Platón. Pero antes quiero hacer una consideración general. Y esto tiene que ver con algo que yo ya comenté en el video anterior, muy a vuelo de pájaro, sobre la posibilidad de desarrollar una teoría general del Estado sin hacer referencia a elementos naturales. Esto quiere decir sociológicos, históricos, contingentes. Bueno, tradicionalmente, y lo habrán estudiado en la escuela 1.000.000 de veces, el Estado se dice, se puede decir, no es que esté tan mal, bueno, se trata de un poder centralizado que sobre un territorio determinado, una población sujeta a ese orden jurídico. El tiempo es un factor importante porque sobre un mismo territorio pueden haber existido, de hecho la historia nos cuenta estos casos, estados sucesivos, simultáneos nunca. Bueno, pero principalmente la escuela de Viena, en la parte jurídica, ¿no? No estamos hablando de la cuestión económica, pero aunque tiene que ver. Y a través de un gran representante que fue Hans Kelsen, hemos hablado de Kelsen, su concepción del Estado, y vamos a volver a eso, critica, sobre todo de la teoría de Jelinek, el hecho de tratar de abordar la cuestión del Estado desde la dogmática jurídica, pero contaminado con elementos que son de tipo natural, o sea, extrajurídicos. Entonces él reflexiona y dice, ¿qué es en definitiva, sino lo que llamamos población, el ámbito personal de vigencia del orden jurídico? El territorio, el ámbito espacial de vigencia de un orden jurídico determinado, es que excluye a otro. Y así. Entonces, dice Kelsen, es mejor tratar de abordar la cuestión del Estado desde la dogmática, sin hacer referencia a nada de esto. Simplemente llegando a lo que tenemos que llegar, que es a la identificación completa de Estado con orden jurídico. El orden jurídico es un orden coactivo, que se vale de la fuerza para su, digamos, justamente como expresión de esa coacción monopólica. ¿Y qué es el Estado? Dice Kelsen, sino un orden coactivo que en un todo coincide con el Estado, es idéntico al Estado. Por lo tanto, él prefiere o sostiene que es mucho más sólido desarrollar una teoría general del Estado que no va a ser otra, ni más ni menos, que una teoría general del ordenamiento jurídico, sin ninguna referencia a elementos contingentes y que se identifica plenamente con él. Vamos a volver sobre esta cuestión, solamente quería puntualizarla. Otra cuestión que aborda la filosofía es ya con cuestiones, digamos, de tipo axiológico, valorativo, deontológico, y un naturalista incluso. ¿Cómo han reflexionado los naturalistas sobre el fundamento del Estado? ¿Cuál es el fundamento de la autoridad del Estado? Bueno, los naturalistas, tanto los que lo afirmaron en su existencia a rajatabla, como Hobbes y otros, como los que lo negaron, los anarquistas, piensen, los minarquistas, los ultraliberales, negaron prácticamente en cuanto a su necesidad, han reflexionado mucho sobre el Estado, aunque no le gustara Kelsen. Y eso nos ayuda mucho ya a abordar la cuestión del Estado desde un punto de vista valorativo. No solo qué es y cómo es el Estado, sino la reflexión sobre cómo debería ser, no menos importante, en
cuanto a su justificación, el fundamento de autoridad y sus fines. Pero volvamos a Platón, volvamos a esa conversación que van teniendo Sócrates y sus amigos por el Pireo, sobre todas estas cuestiones donde hay claros conceptos que están vinculados, aunque en principio, hasta que no nos metemos en el alma griega, por ahí nos cuesta asociar. Estado, polis, sinónimos, justicia, educación, organización social, estamentos y atrás de todo esto y permeando todo, el concepto griego de la virtud, de la arete. Si una razón de ser tiene tanto la persona como el Estado, es la realización de la virtud. ¿Pero qué es la virtud? Es lo mejor que podemos hacer con lo que debemos hacer. Lo mejor que podemos hacer como persona y por lo tanto como Estado, en el sentido que la virtud de la persona, en Platón eso va y viene todo el tiempo, la virtud de la persona engrandece la virtud del Estado y la del Estado la de la persona. ¿Por qué? Porque para Platón la función fundamental del Estado es la educación. ¿Y qué es la educación? Un mero entrenamiento, una mera adecuación a un orden social determinado, sin más, algo que solamente a lo que podrían acceder pocas personas, o muchas, o menos. ¿Y en qué consiste todo eso? Pues para el griego la educación es el fomento de la virtud. O sea, el lograr la mejor versión de nosotros mismos en cuanto a nivel personal y la mejor versión de la polis a nivel general. Pero esto está íntimamente relacionado, porque el Estado vigila y establece, gobierna sobre la felicidad de las personas en todos los aspectos de su vida. Esto nos suena un poco fuerte si lo miramos como somos nosotros ahora, desde el camino cultural que hemos hecho. Pero para Platón, y puedo decir que un poco la mentalidad griega en general, el Estado es el principio y el fin de la vida del ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, lo que le importa a Platón es la armonía y va a identificar la justicia en el Estado con la armonía de los estamentos. Yo ya les dije en el video anterior, obviamente esta es una cultura guerrera. Los griegos, cuando no estaban charlando de esto, estaban haciendo la guerra, entre ellos también, y respecto de otros, no digo estados, de otros imperios o regímenes, digamos, que no eran los griegos, pero entre ellos también. Miren un mapa de Grecia, ¿qué distancia hay entre lo que era una ciudad-estado en ese tiempo y otra? A veces cientos de kilómetros, a veces menos, pues solían vivir en guerra. A veces se juntaban en ligas que tuvieron mayor o menor perdurabilidad, nunca alcanzaron una unidad política de otro orden, cuando había, frente al invasor extranjero, a las amenazas extranjeras, prototípicamente, supongamos los persas. Claro, pero esto iba y venía. Sin embargo, hay un reconocerse entre ellos, por más que uno sea de Esparta, el otro de Tebas, el otro de Atenas y aquel otro de Mesenia. Hay un ser griego, y si realmente se concreta en algo es en el concepto del arete, de la virtud y de la polis. A pesar de que entre ellos se llaman extranjeros cuando conversan, bueno, es una extranjería que no se asimila a la barbarie, eran griegos. Eso lo tenían claro, más allá que les costaba unirse para otros fines. Sin embargo, en cuanto al establecimiento de la educación como el leitmotiv de la vida y lo que hace que una persona realmente se convierta, sea desde la concepción en un ciudadano, bueno, en eso había una gran coincidencia. Y se tenía Esparta, como lo tiene un poco Platón, como una especie de reservorio moral, ideal, podríamos decir, religioso, muy religioso, un fondo religioso muy profundo,
que encarnaba esa virtud griega. Platón en la República va mucho más allá que la misma Esparta. Yo les comenté algo respecto de las mujeres. En Esparta las mujeres se entrenaban y tenían bastante libertad, pero no eran guerreras. No, Platón directamente, en el primer trazado de ese estado, bueno, ideal, que es la República, después va a cambiar algunas cosas, habla de o sea, las mujeres en un estado de tipo espartano son en todo iguales al varón y son guerreras también. Eso no se daba en la realidad, ni siquiera la espartana. Y cuando separa o divide o reconoce los estamentos en la polis, al guerrero, al estamento guerrero, le da ese reservorio de virtud tan grande que prácticamente son los únicos que no son mercenarios. Mercenarios llaman a todos los que trabajamos por un salario, un ingreso, o sea, los que trabajamos. El guerrero no es mercenario, el guerrero es guardián de la polis, sobre todo de la disidencia interna. El Estado puede ejercer censura previa, el Estado puede y debe decir cómo se educan los niños desde la concepción hasta su madurez, y qué leen, qué aprenden, y qué se les enseña, y qué debe estar afuera de su alcance. ¿Por qué? Porque tiene una idea de que cuanto menos diferencias hay dentro de un Estado, mejor. No que no haya un cultivo de la virtud propia. Sí, cada estamento alcanza su virtud propia haciendo lo que debe hacer. Por eso va a alcanzar la felicidad y por lo tanto la felicidad en la polis. Sin embargo, este hacer no tiene que ver directamente con la libertad individual como hoy la concebimos. Tiene que ver sobre todo con la armonía, con la vigencia de la justicia, con evitar la guerra de clases, las grandes diferencias sociales, evitar que las personas más pobres, digamos, no lo sean en un grado que no puedan satisfacer sus necesidades e identificarse plenamente con el Estado, con ese Estado. Tiene cosas muy interesantes como que las personas deben tener la cantidad de hijos que pueden sostener. Pero aparte de esos detalles, no le gustan las grandes diferencias sociales. Si bien reconoce que los sabios gobiernan, los guardianes cuidan, digamos, sobre todo la disidencia interna, y los trabajadores trabajamos, la felicidad la va a alcanzar plenamente cada estamento porque vive en un orden de justicia donde en principio nada le falta y donde la realización de su felicidad individual es en, por y para el Estado simultáneamente. Bueno, en el próximo video vamos a hablar un poquito de las leyes, una obra maravillosa de madurez de Platón. Es un poquito, bueno, es fuerte también, pero quizás no tanto como nos suena la República, donde vamos a ver que se llega a dar un origen divino profundo a algo que hace al fundamento de la autoridad, pero no es al que gobierna, no es a un rey, no es a un faraón, es a las leyes. Y acá vamos a ver una particularidad muy griega. Para terminar, si algo le molesta a Platón en la ciudad, son los poetas y los escritores. Ustedes miran qué fuerte suena esto. Sí, suena fuerte, pero no quiere que la educación de los niños se base, por un lado, en una cierta folclore de dioses inventados. Bueno, así terminó Sócrates. Porque dice que los niños, si bien le reconoce una cierta entidad esta educación, no reconocen, no distinguen la alegoría de la realidad. Y en lo que se los debe educar en realidad es en el amor al conocimiento, no en la creencia específica en que los dioses dicen que son vengativos, inmorales, un desastre. No puede ser eso un modelo para la educación de los niños. Ya vamos a profundizar en este tema y por qué le molesta tanto Esquilo, Hesíodo, Homero y otros personajes que le gustaría ver afuera del Estado y afuera del alcance de los niños y de los jóvenes. Nos vemos en la próxima.